gran saludo para todos. Y que tengan un buen día o noche. Les habla, el Dr. Adelis Rodríguez. A continuación. Procederes básicos y terapéuticos. Clase número 3. Tengan en cuenta, que en la parte inferior de este video, al darle clic en más información, se desplegará un panel donde estará todo el material complementario, clases escritas, laminario y más. También, al ingresar a mi canal, podrán entrar en lista de reproducción donde podrán encontrar todos los videos, agrupados por materia y año. Y recuerden que si este material es de su agrado, pueden colaborar suscribiéndose, dándole clic al botón de la campanilla para recibir nuevas actualizaciones. No olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Por supuesto que te agradezco si compartes este video para que otros puedan recibir más material como este. Y por último, si sale de tu corazón también dejaré el link para donaciones. Muchas gracias de antemano. El tema que nos ocupa hoy es el número 3, correspondiente con los signos vitales y el uso de la oxigenoterapia. Se definen los signos vitales como aquellos signos que denotan el funcionamiento de los sistemas orgánicos más importantes para el mantenimiento de la vida. Los mismos persiguen como objetivos detectar mediante la medición el comportamiento de los signos que denotan vida, ayudar a un diagnóstico de aplicación de tratamiento a partir de los datos obtenidos. Se clasifican en temperatura, pulso, frecuencia respiratoria. Se utiliza la sigla FR en mayúscula para su representación. Frecuencia cardíaca. Se utiliza la sigla FC en mayúscula para su representación. Tensión arterial. Se utiliza la sigla TA en mayúscula para su representación. Cuando se decide medir los signos vitales, hay un grupo de condiciones que usted debe tener presente. Comprobar las condiciones higiénicas y el buen estado de los equipos antes de medir los signos vitales. No medir los signos vitales después de ejercicios físicos y emociones fuertes. La temperatura. La temperatura es el grado de calor de un cuerpo, resultante del metabolismo celular. Varía de acuerdo con el lugar donde se mida. Las mediciones en diversas personas han demostrado una amplitud de temperaturas normales desde aproximadamente 36 grados Celsius hasta 37,5 grados Celsius. La medición de la temperatura se realiza con termómetros clínicos, electrónicos o químico de puntos. Normalmente, la temperatura bucal en el adulto fluctúa entre 36,1 y 37,5 grados Celsius. La rectal es la más exacta. Suele ser 0,5 a 1,0 grados Celsius más alta que la bucal. En condiciones normales, la temperatura oscila con el reposo y la actividad. Existen termómetros clínicos para medir la temperatura bucal, rectal y para la temperatura superficial, axilar, flexura del codo, región poplítea, región inguinal. En diferentes países o regiones del mundo se utilizan una u otra forma, según las características culturales. La temperatura corporal puede ser medida en las regiones bucal, axilar, en la flexura del codo, en la región inguinal, poplítea y rectal, y cumple con el propósito de determinar las variaciones de la temperatura corporal. Al tomar la temperatura, se deben tener en cuenta algunas precauciones importantes. No exponer al paciente a temperaturas extremas antes de medir la misma. Secar la región sin frotar, pues esta acción genera calor. Verificar que el termómetro marque menos de 36 grados Celsius. Situar el termómetro en la región seleccionada
de modo que quede el bulbo del mismo cubierto de tejido corporal. Cuidar de no colocar el termómetro en regiones lesionadas. Al retirarlo, realizar limpieza mecánica siempre que el paciente no tenga lesión cutánea. De lo contrario, se procederá a la desinfección química. Limpia el termómetro con movimientos de rotación desde la punta bajando hacia la zona de mercurio, es decir, de lo limpio a lo sucio. Recursos a utilizar: bandeja, termómetro clínico, electrónico o químico de puntos, torundas de algodón, 2 recipientes, uno para los desechos y el otro para el termómetro, lápiz o bolígrafo, libreta o expediente clínico, lubricantes hidrosolubles, guantes y dédiles para la toma de la temperatura rectal. Procedimiento para la toma de la temperatura bucal. Consiste en colocar el bulbo del termómetro por debajo de la lengua en el lecho sublingual, introduciéndolo cuando sea posible a un lado del frenillo durante 8 a 10 minutos. De este modo, se favorece el contacto del mercurio con los vasos sanguíneos superficiales y permite obtener una medición exacta. Se consideran las cifras normales entre 36,1 grados Celsius a 37,5 grados Celsius. Precauciones específicas. El paciente no debe haber ingerido alimentos fríos o calientes, masticando goma de mascar o fumar en los 15 o 20 minutos previos. Si es así, posponga la medición 30 minutos, pues tales factores pueden alterar los resultados. Explicar al paciente que mantenga los labios cerrados sin oprimir los dientes. Si los aprieta, puede romper el termómetro, herirse la boca o los labios e ingerir partículas de vidrio. Deje el instrumento colocado durante 8 a 10 minutos para registrar la temperatura corporal. Contraindicaciones para la toma de la temperatura bucal. En caso de pacientes inconscientes, psiquiátricos, con lesiones en la boca, desorientados y predispuestos, con crisis convulsivas, con trastornos bucales y nasales que respiren por la boca, y en los lactantes y preescolares. Procedimiento para la toma de la temperatura axilar. 1. Coloque al paciente preferiblemente en decúbito supino o sentado si no está contraindicado. 2. Descubra y seque la región axilar distal, pues la humedad conduce calor. 3. Deseche la torunda o similar en recipiente destinado para ello. 4. Verifique la temperatura del termómetro y agítelo si es necesario para bajar el mercurio. 5. Coloque el termómetro con la punta hacia la axila. 6. Coloque el antebrazo sobre el tórax del paciente para favorecer el contacto del termómetro con la piel. 7. Espere 5 minutos para retirar el termómetro. 8. Retire el termómetro y límpielo con una torunda de algodón desde la zona limpia hasta la zona de mercurio. 9. Deseche la torunda o similar en el recipiente destinado para esto. 10. Lea el termómetro. 11. Coloque el termómetro en el recipiente destinado al efecto. Procedimiento para la temperatura en la flexura del codo. Se realiza el procedimiento de la misma forma que en la temperatura axilar, exceptuando la posición del antebrazo que debe estar flexionado sobre el brazo. Procedimiento para la toma de la temperatura inguinal y poplítea. Se realiza el procedimiento de la misma forma que en la temperatura axilar, exceptuando la posición del paciente, el cual se colocará en decúbito lateral con ambos brazos hacia adelante, las rodillas y caderas flexionadas. La extremidad inferior, que queda arriba, debe estar un poco más doblada que la que queda debajo. La toma de la temperatura rectal. Consiste en colocar el termómetro en la mucosa rectal. La medición de la temperatura rectal debe ser previamente indicada por el médico. Los límites normales de la temperatura de la mucosa rectal
es de 37 grados Celsius a 37,5 grados Celsius. El procedimiento se realiza de la siguiente manera. 1. Acueste al paciente en decúbito lateral. 2. Cúbralo con la sábana y deje al descubierto la zona anal. 3. Verifique la temperatura del termómetro y lubrique la punta en una extensión de 1,5 centímetros para un lactante y de 4 centímetros para un adulto. 4. Separe los glúteos con los dedos protegidos y busque el orificio anal e introduzca suavemente el termómetro, poniéndolo en contacto con la pared rectal en dirección al ombligo. 5. Sostenga el termómetro en su sitio durante 5 minutos. 6. Retire con cuidado el termómetro. Límpielo con una torunda de algodón desde la zona limpia hasta la zona de mercurio. 7. Lea el termómetro. 8. Coloque el termómetro en recipiente destinado al efecto. Precauciones específicas. Se debe lubricar el termómetro para reducir la fricción y facilitar la introducción. Evitar dañar los tejidos rectales por desplazamiento por la introducción total del termómetro, sosteniéndolo durante todo el procedimiento. Usar el termómetro individualmente. Ejecutar la medición después de la defecación habitual que realiza el paciente, pues asegura la exactitud de la temperatura, ya que mide el grado de calor de las arterias hemorroidales y no de las heces fecales que pudiera haber en el intestino, ya que la presión de la materia fecal puede aumentar la temperatura debido al calor que emite al descomponerse. Este proceder está contraindicado si el paciente presenta diarreas, operaciones, lesiones recientes del recto, lesiones recientes de la próstata e infarto del miocardio. Pulso. El pulso arterial es la sensación palpatoria de una onda recurrente de sangre bombeada por la contracción ventricular. Se palpa con mayor facilidad en los puntos donde la arteria está situada encima de un hueso o de tejido firme. En los adultos y niños mayores de 3 años se mide en la arteria radial. Suele ser el más accesible y se comprime con facilidad contra el radio. En niños menores de 3 años es mejor medir el latido precordial. La medición del pulso tiene como objetivo detectar mediante la medición de la frecuencia del pulso las variaciones del mismo. Entre sus precauciones se mencionan: palpe la arteria sobre un plano resistente para que le permita percibir las pulsaciones. No haga demasiada presión al realizar la palpación para que pueda recoger las características del pulso sin modificaciones. El pulso debe medirse antes de administrar medicamentos que puedan alterarlo. ¿Cuáles son las regiones más comunes para medir el pulso? Las arterias temporal, carotídea, humeral, radial, femoral y pedia. Los recursos que se necesitan son reloj con segundero, bolígrafo o lápiz bicolor y libreta o expediente clínico. Procedimiento a seguir. 1. Localice la arteria a explorar. 2. Coloque el dedo índice, medio y anular sobre la arteria seleccionada. 3. Coloque el brazo del paciente sobre un plano resistente con la palma de la mano hacia abajo para el pulso radial. 4. Mida el pulso al minuto. 5. Anote los resultados de la medición en el gráfico. Otro de los signos vitales es la frecuencia cardíaca o pulso precordial o latido apical, y se define como la auscultación de los latidos del corazón sobre la región precordial. Recursos que se necesitan: reloj con segundero, estetoscopio, torundas para limpiar las olivas, bolígrafo o lápiz bicolor, libreta o expediente clínico. Procedimiento para su medición. 1. Coloque al paciente en decúbito supino. 2. Descúbrale el tórax. 3.
Coloque el estetoscopio en la línea media clavicular izquierda en el cuarto o quinto espacio intercostal. 4. Cuente el número de latidos que percibe a nivel del foco tricúspide observando el reloj. 5. Anote los resultados de la medición. La respiración es la función por la cual el hombre toma oxígeno del aire y expulsa al exterior el anhídrido carbónico. La frecuencia respiratoria es la determinación regular de la inspiración o entrada del aire a los pulmones y la expiración o salida del aire de los mismos en la unidad de tiempo, ciclos por minuto. La frecuencia respiratoria normal para el adulto es de 12 a 16 por minuto y en los niños varía según la edad. Cuando usted mide la respiración, puede determinar sus variaciones. Es por eso que se hace necesario no decir al paciente que se le va a medir la respiración. No permita que hable durante la medición. Recursos necesarios: un reloj con segundero, lápiz o bolígrafo y una libreta o expediente clínico. Procedimiento para la medición de la respiración. 1. Coloque al paciente en decúbito supino con la cabeza ligeramente levantada, si no está contraindicado. 2. Acomode el brazo del paciente a lo largo del cuerpo o flexionándolo sobre el tórax. 3. Sitúe los dedos índice, del medio y anular en la arteria radial. 4. Proceda con el reloj en la otra mano a contar los movimientos respiratorios, es decir, inspiración y expiración durante 1 minuto. 5. Repita de nuevo el conteo de los movimientos respiratorios para determinar con precisión el número de respiraciones por minutos. La tensión arterial es la fuerza creada por el corazón, mantenida por la elasticidad arterial y regulada por la resistencia periférica. La tensión arterial depende de la energía contráctil de los ventrículos, de la elasticidad de las arterias y del tono del tejido muscular de sus paredes, así como de la resistencia ofrecida al paso de la sangre a través de los vasos. Para la medición de la tensión arterial se deben tener en cuenta los siguientes elementos. El equipo incluye estetoscopio y esfigmomanómetro. Los manguitos son de varios tamaños, para lactantes, niños y adultos. El sitio en que se utiliza más comúnmente la medición es en el brazo derecho. Cuando se mide la tensión arterial, usted puede determinar sus variaciones y diagnosticar la hipertensión arterial. Precauciones. No mida la tensión arterial después que el paciente haya recibido emociones fuertes o realice ejercicios físicos intensos. El paciente no debe haber fumado ni ingerido cafeína durante los 30 minutos anteriores a la medición. No mida la tensión arterial sobre zonas lesionadas. Compruebe el funcionamiento del esfigmomanómetro y placa acústica. No mida la tensión arterial en brazos donde se encuentren administrando venoclisis. Limpie y desinfecte la placa acústica y las olivas del estetoscopio. Coloque el brazalete del esfigmomanómetro sobre la cara anterior del brazo o miembro elegido. Cierre la válvula antes de inflar aire al brazalete. Insufle aire por encima de las cifras normales hasta que desaparezca el latido de la arteria. Coloque el diafragma del estetoscopio y la placa acústica del mismo sobre la arteria de la región seleccionada. Regiones para su medición. En los miembros superiores, la arteria humeral, y en los miembros inferiores, la arteria poplitea y la femoral. Recursos: esfigmomanómetro, estetoscopio clínico, riñonera para desechos, algodón para limpiar las olivas, bolígrafo o lápiz bicolor, libreta o expediente clínico. Procedimiento: 1. Acomode al paciente en posición de cúbito supino con la cabeza ligeramente levantada o sentado a la derecha del médico. 2. Espere hasta que hayan transcurrido 5 minutos de que el paciente esté en reposo para proceder a la medición de la tensión arterial.
3. La persona que realiza la medición de la tensión arterial debe estar preferentemente sentado. 4. Efectúa la medición con un esfigmomanómetro de mercurio siempre que sea posible. 5. El manguito del esfigmomanómetro debe tener el tamaño adecuado para asegurar una medición exacta. 6. Coloque el manguito del esfigmomanómetro al paciente 5 centímetros por encima de la cara anterior de la articulación del codo. 7. Sitúe las olivas del estetoscopio en dirección hacia el conducto auditivo externo. 8. Palpe los latidos de la arteria sin hacer presión y coloque el diafragma del estetoscopio sobre ella. 9. Cierre la válvula. 10. Insufle el aire por encima de las cifras normales. Después abra la válvula lentamente observando el manómetro. 11. Ponga atención a los latidos, al primero y al último, los cuales indicarán las cifras de tensión máxima o sistólica, corresponde con el primero, y la mínima o diastólica corresponde con el último. 12. Abra la válvula y deje salir el aire lentamente. 13. Repite el procedimiento para determinar con precisión las cifras de presión. Otro proceder importante, la oxigenoterapia. La oxigenoterapia es un proceder terapéutico que consiste en la introducción de oxígeno directo por la nasofaringe a aquellos pacientes que lo requieran. Conjuntamente con el oxígeno pueden administrarse medicamentos. La oxigenoterapia puede administrarse por catéter nasal o tenedor y otras formas de aplicarlo como la tienda o dosel. Sus objetivos: combatir la hipoxia, obtener acciones de la vasodilatación, broncodilatación y desinfección, y aplicar distintos métodos de la administración de oxígeno y de medicamentos. Precauciones. 1. En el área deben existir carteles en los que se lea oxígeno, no fumar, para evitar accidentes. 2. Aleje el oxígeno de los equipos eléctricos para evitar que alguna chispa pueda producir un incendio. 3. Saque de la habitación la lana, el nylon y otros materiales que puedan producir electricidad estática. 4. Mida y regule el número de litros que sale por minuto del cilindro. Observe si hay escape de oxígeno. 5. No utilice sustancias oleosas que queden en contacto con el oxígeno, pues producen combustiones. 6. Verificar si el cilindro o sus conexiones tienen oxígeno. 7. Limpiar las secreciones de las fosas nasales. 8. Humedezca el oxígeno para mantener la mucosa respiratoria en buenas condiciones y no se reseque. 9. Mantener el flujo de oxígeno a la cantidad de litros por minuto según indicación médica. 10. Detecte los síntomas y signos de intoxicación de oxígeno. Su grado depende de la presión, tiempo y concentración en que se administre. La oxigenoterapia por catéter nasal es la introducción de oxígeno húmedo directo por la nasofaringe, a través de un catéter en concentraciones terapéuticas indicadas por el facultativo y cuyo objetivo es netamente terapéutico. Precauciones. 1. Lavado médico o higiénico de las manos previamente. 2. Comprobar el funcionamiento del equipo. 3. Preguntar al paciente por cuál de las ventanas nasales se respira mejor y pasar el catéter por la que más dificultad presenta, siempre que no ofrezca resistencia al introducirla, facilitando la respiración adecuada. 4. Humedecer el catéter en agua destilada, evitando que gotee y provoque una broncoaspiración. 5. Nunca lubricar el catéter con sustancias oleosas, evitando la irritación de la mucosa respiratoria. 6. Regule la concentración de oxígeno antes de colocar el catéter y déjelo funcionando durante su introducción hasta la orofaringe. 7. Al fijar el catéter nasal con el hilo y el esparadrapo, evite que quede tirante. 8.
Verifique la posición de la punta del catéter por lo menos cada 2 horas. 9. Cambie el catéter, el tramo de goma y el agua destilada del frasco lavador. 10. Rotule el tramo de goma y el frasco lavador con la fecha, hora y firma. Recursos necesarios: bandeja, catéter número 8 y número 10, frasco lavador estéril, hilo o rollo de gasa, depresores, esparadrapo, recipiente con agua destilada estéril y suero fisiológico. Tramo de goma estéril, adaptador, tijera, recipiente para desechos, fuente de oxígeno, balón, manómetro, aditamento de presión y fuente de iluminación. Procedimiento: 1. Prepare el equipo. 2. Lavado de manos antes y después del proceder. 3. Informe al paciente del proceder a realizar y solicite su consentimiento. 4. Agregue el agua destilada estéril al frasco lavador hasta la mitad de su capacidad. 5. Conecte el catéter al tramo de goma mediante el adaptador. Abre el oxígeno y verifique la permeabilidad introduciendo el catéter en el recipiente con agua. 6. Mide el catéter a partir de la distancia que existe desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja. 7. Humedezca el catéter teniendo en cuenta que no gotee. 8. Introduzca el catéter con mucha delicadeza hasta donde indique la medida hecha, mientras está fluyendo el oxígeno. 9. Después se le solicita al paciente, si está consciente, que abra la boca para comprobar la posición del catéter. 10. Fije el catéter con hilo o esparadrapo a la nariz y frente del paciente si es necesario o en la mejilla. 11. Recuerde que el catéter no debe estar en forma de ángulo. 12. Deje una longitud suficiente para que el paciente mueva la cabeza. 13. Fije el tramo de goma a la ropa de la cama con un aditamento de presión. 14. Acomode al paciente en posición semisentada. Oxigenoterapia por tenedor. Existen 2 tipos de tenedores, el metálico y el plástico. El uso de la oxigenoterapia por tenedor cumple el objetivo de aplicar oxígeno cuando el paciente presenta dificultades para aceptar el catéter. Precauciones. Observe el estado técnico del tenedor. No es necesario humedecerlo ni medir la distancia. Debe tener cuidado con las fosas nasales del paciente. Fije el tenedor a la cabeza, mediante hilo o gasa, nunca por detrás, pues ocasiona malestar al paciente en decúbito supino. Recursos: bandeja, tenedor metálico o plástico, frasco lavador estéril, hilo o rollo de gasa, esparadrapo, recipiente con agua destilada estéril o suero fisiológico, tramo de goma estéril, adaptador, tijera, recipiente para desechos. Procedimiento: 1. Prepare el equipo. 2. Lave sus manos antes y después del proceder. 3. Informe al paciente del proceder a realizar y solicite su consentimiento. 4. Agregue el agua destilada estéril al frasco lavador hasta la mitad de su capacidad. 5. Conecte el catéter al tramo de goma mediante el adaptador. Abra el oxígeno y verifique la permeabilidad introduciendo el catéter en el recipiente con agua. 6. Introduzca el tenedor con mucha delicadeza en las variantes nasales, mientras esté fluyendo el oxígeno. 7. Fije el tenedor de forma que no ocasione molestias. 8. Deje una longitud del tramo de goma suficiente para que el paciente mueva la cabeza. 9. Fije el tramo de goma a la ropa de cama con un aditamento de presión. 10. Acomode al paciente en posición semisentada. El aerosol es la administración de medicamentos no volátiles por inhalación mediante soluciones finamente nebulizadas en un medio de dispersión de oxígeno a través de dispositivos especiales. Tiene como objetivos obtener efectos terapéuticos, fluidificar secreciones de las vías respiratorias, facilita la expectoración y estimula la tos y logra una mejor oxigenación del paciente. Precauciones. Tener presente las precauciones generales de la terapéutica medicamentosa.
Verificar que el frasco lavador no contenga agua. Verificar que el balón tenga oxígeno. Comprobar que el nebulizador que se utilice esté en perfectas condiciones. Cambie el tramo de goma según las normas higiénicas vigentes. Mantenga cubierto el extremo distal del tramo de goma antes y después del procedimiento. Mantenga una estricta vigilancia sobre la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Oriente al paciente a mantener el nebulizador con los labios, evitando presionar el mismo. Mientras se encuentre en este proceso, debe mantener el cuello extendido para garantizar la entrada del oxígeno. Recursos necesarios: bandeja, nebulizador estéril, medicamento indicado, agua destilada o suero fisiológico, balón de oxígeno con manómetro, tramo de goma y frasco lavador, jeringuilla y agujas, gotero estéril, vaso para el paciente con agua, máscara si es necesario, riñonera para desechos. Procedimiento: 1. Prepare el equipo. 2. Lave sus manos antes y después del proceder. 3. Informe al paciente del proceder a realizar y solicite su consentimiento. 4. Sitúe al paciente sentado o semisentado. 5. Prepare la jeringuilla, cargue el medicamento y añádelo al nebulizador. 6. Adapte el nebulizador al tramo de goma y abra lentamente la llave del oxígeno. 7. Coloque el nebulizador en la boca del paciente. 8. Recuerde al paciente que tenga los labios cerrados y cubra el orificio superior del nebulizador en las inspiraciones y lo descubra durante las expiraciones. 9. Observe el movimiento de la nebulización hasta el final del tratamiento. 10. Cierre el oxígeno cuando esté terminada la solución. 11. Proceda a ofrecer agua y a realizar la fisioterapia respiratoria si está indicada. 12. Ofrécele recipiente para desechos si presenta tos o expectoración. Se hace necesario que durante la práctica docente ejercite los procederes estudiados en esta actividad.